RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú. Hoy día tenemos un panel de lujo con dos exministros de Energía y Minas. Me refiero a Miguel Inchaustegui y Jaime Gálvez. Bienvenidos a Integrando Perú. Muchas gracias por la invitación, Jorge Luis. Muchas gracias, Jorge Luis y Pedro. Pedro, ¿estás comunicado? Está enlazándose remoto, creo que sí. Bien, vamos a comenzar esta mesa, esta reunión, hablando de, por supuesto, de minería, que está dando excelentes resultados en los últimos 12 meses, en términos de ingresos, ventas, crecimiento del producto, etc. El ministro Rómulo Mucho indica de que este año vamos a llegar a los 3 millones de toneladas métricas de cobre fino. Claro, hay una disposición que permite un 10% en el incremento en el uso de los molinos. Eso también ayuda y ayuda mucho, con casi 250.000 toneladas métricas finas adicionales sin hacer nada, sino simplemente usando el molino 10% más. Interesante, eso era algo que estaba pendiente. Yo quería preguntarles, Miguel, Jaime, ¿cómo ven ustedes el rol de la empresa privada en estos últimos 12 meses en el desarrollo de inversiones, de proyectos, de exploración? ¿Hacia dónde vamos como minería peruana y como minería privada, porque en el Perú la minería es privada? ¿Hacia dónde vamos en estos avances, en estos esfuerzos de nuestras empresas? Bueno, muchas gracias por la pregunta y yo creo, Jorge Luis, que la perspectiva es que el sector minero es un sector de largo aliento, ¿no? Las exploraciones, siempre debemos promover las exploraciones porque cuanto más haya exploración, hay un futuro más promisorio en las operaciones mineras. El Perú tiene una cartera interesante de proyectos listos para desarrollarse, ¿no? Más o menos 53.000 millones de dólares. Y lo que se ha visto en los últimos años es que ha habido un ligero incremento en los proyectos de exploración, ¿no? Ahí hay que resaltar que el Ministerio en los últimos años ha hecho unos reportes importantes sobre cómo presentar esa información, pero el desafío, en mi opinión, es cómo hacer que las empresas puedan explorar de una mejor forma, más rápidamente, y para eso se necesita mejorar lo que es el tema de los permisos. En mi opinión, no se trata de reducir las exigencias o el rigor de los permisos, sino hacerlos más eficientes, más competitivos. Creo que ahí hay un desafío. Por ejemplo, ¿la consulta previa? En el caso de la consulta previa sí, ¿no? Pero hay una discusión fuerte en que si debe haber consulta previa en exploración o no. Yo creo que no se trata de eliminar la consulta previa, se trata de hacerla en una forma eficiente. Y yo siempre ahí recomiendo la sugerencia que hizo la Comisión para una Minería Sostenible que lideró la economista Roxana Barrantes en el 2019-2020, ¿no? En esa comisión se planteó varias cosas como la política minera, como la política para la MAPE, y en el caso de las exploraciones lo que se planteó ahí fue que debería hacer que la consulta previa pueda ser en paralelo al acuerdo que las empresas tienen que llegar para explorar, ¿no? Acuerdo de superficies. Exacto, de permisos para explorar, ¿no? O sea, 2 en 1, en vez de primero hacer la consulta y después el acuerdo, o al revés, ¿por qué no hacer las dos cosas al mismo tiempo con la participación del gobierno, de las autoridades? Una participación no vinculante, entiendo, exacto, ¿no? Sí, que ayude, que haga la consulta y en paralelo se pueda llegar a acuerdo para explorar, ¿no? Ese es un tema que ahorita el Ministerio está tratando de que las consultas sean más rápidas, pero yo creo que justamente lo que hay que buscar, en mi opinión, es cómo hacer esto de una forma más eficiente y competitiva, ¿no? Y
como siempre repito también, para lograr estas mejoras en las normas, lo que necesita es más diálogo, ¿no? El gobierno está queriendo promover unos cambios, queriendo hacer que los permisos sean más eficientes, pero no veo una propuesta de diálogo amplio, multiactor, en donde se pueda, por ejemplo, invitar a las ONGs, invitar a las empresas y a las autoridades, como lo que se pasó con RIMAI, y ahí, de alguna forma, revisar las mejoras que se pueden hacer. Miguel, ¿me escuchas? Bien. Jorge Luis, yo quería Miguel, dar una perspectiva un poco más ¿me escuchas, Miguel? mediano plazo y largo plazo en relación al desarrollo minero, y no circunscribirme tanto a lo que puede ocurrir este año. De alguna manera el Perú lo que hizo como estrategia de desarrollo a principios de los 90 fue tratar de copiar a Chile. Y en este tratar de copiar a Chile, algunas cosas nos fueron bien y otras no nos fueron tan bien. ¿Qué nos fue bien? Nos fue bien con la minería y nos fue bien con la agroindustria. Porque son dos sectores cuyas leyes y marcos normativos permitieron un gran crecimiento de la economía peruana en estos dos sectores. ¿Qué cosas no nos fueron tan bien? No nos fueron tan bien temas como sistema privado de pensiones. De hecho, lo hemos venido desmontando poco a poco con los retiros sucesivos. Chile todavía lo conserva, una versión mejorada, nosotros estamos a punto de liquidarlo. No nos ha ido tan bien en lo que ha sido el petróleo, que si bien es algo que Chile no tenía, nosotros producíamos 200.000 barriles diarios cuando se hizo la privatización de Petroperú, y ahora producimos 40.000, ¿no? Mientras que en minería, en el año 2000, por ejemplo, producíamos 553.000 toneladas métricas finas, y este año 2.7 millones de toneladas. Es decir, hemos multiplicado la producción de cobre por 5. Y por eso digo que en el caso de la minería hemos sido exitosos. No en todos los metales. En oro producíamos 132 toneladas y ahora producimos alrededor de 100. Entonces en oro nos hemos estancado. Pero si le sumas lo ilegal y lo informal... Si le sumas lo ilegal, ahí vamos, ¿no? Ahí pero vamos. Eso no ayuda mucho a nuestra sociedad, ¿no? Entonces hemos tenido algunos metales, especialmente el cobre, el hierro y el molibdeno, donde sí hemos multiplicado por 5 nuestra producción en estos últimos 25 años. Y creo que eso es un gran logro de la minería, y significa que, de alguna manera, las reglas de juego que tuvimos funcionaron. Ahora bien, que funcionaron en estos últimos 25 años no nos asegura que van a funcionar para los próximos 25. Y ahí significa que tenemos que afrontar desafíos adicionales. ¿Cómo cuáles? El primer desafío es que las poblaciones que reciben los proyectos mineros lo vean como una buena noticia y no como una fuente de conflictos y de problemas. Es lo que comentaba Miguel de alguna manera con el tema del diálogo. Así es. Y ese es el tema Justo, que ¿no? ahora se llama un poco lo que es el desarrollo territorial. Es decir, hemos logrado desarrollar muchos proyectos mineros, algunos no han podido desarrollarse por el tema de la conflictividad social, pero cuando se estudian lo que ha ocurrido en esas zonas estrictamente mineras con sus vecinos que no tienen la minería, si bien hay una ventaja de las zonas mineras, es una ventaja muy pequeña. Y desde el punto de vista de la percepción de la población... No hace diferencia. No hace diferencia. Pedro, estás conectado y quieres intervenir. Sí, ¿me escuchan Miguel y Jaime? Sí, te escuchamos. Sí, Pedro. Pregunto, ¿ustedes creen que hubiera sido factible ese boom minero del año 2003 al año 2013 sin gas y sin generación térmica con gas, sin energía disponible y barata? Muy buena pregunta. Voy a adelantarme a Miguel. Yo creo que hubiera sido mucho más difícil. No hubiera sido igual de efectivo el boom minero sin el desarrollo energético que tuvo el Perú gracias al gas de Camisea. Pero
creo también que hace tiempo no exploramos gas y que por ese camino vamos a perder el gran potencial que hemos ganado para el futuro del Perú y también para la producción minera, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy Pero bueno. Jaime, ahora tenemos en lugar del gas tenemos el sol y el viento. ¿No te parece que debería hacerse todo lo necesario para que no falte energía limpia y económica para que la minería camine en beneficio de los peruanos? Sí, 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 claro. yo creo que es justamente lo que están promoviendo ahora en todas las empresas, lo que es cómo mejorar el tema del cambio climático, cómo contribuir al cambio climático, cómo reducir la emisión de CO2. Las empresas de todas las industrias están promoviendo el uso de las energías renovables. En ese sentido, yo creo que, y la minería no escapa de eso, ¿no? O sea, tenemos a la ICMM, tenemos varias certificadoras a nivel mundial y las empresas están asumiendo eso de tener energías limpias para poder producir, ¿no? Y claro, o sea, yo creo que esto va de la mano, ¿no? El ejemplo es de Quellaveco, ¿no? Quellaveco se ha construido y ahora toda la energía que usa la mina viene de una planta de energía solar que hay en Ica, ¿no? O sea, se han comprometido a eso, ¿no? Y lo están haciendo. Y lo están haciendo, sí. Ujú. Me llamó la atención en el caso de los gigantes de Quellaveco, que son a control remoto, no tienen personas dentro, Autónomos. Sí. son autónomos, efectivamente, pero son diésel, no son eléctricos. Me llamó la atención. ¿Sí? Sí. Wow. Pensaba que iban a ser, porque hay enormes cargadores eléctricos ya en el mercado, pero son a diésel, eso me llamó la atención. En fin. El gran tema es cómo hacer las baterías para esos camiones que son tan grandes. Son, ¿no?, tan grandes, ¿no? Sí, esa es la evolución. Y por eso que también en el caso de Anglo American y otras empresas están tratando el hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde. Sí. ¿Algún comentario respecto al hidrógeno verde, Pedro? Decirte que en defensa de Quellaveco, que Quellaveco hubiera preferido la energía solar, porque es más barata que la energía eólica en el caso peruano, pero todavía no se permite la comercialización de energía solar en el mercado de los grandes consumidores, en el mercado libre. ¿Qué pueden decirnos nuestros dos exministros sobre el hecho de que todavía la energía solar no tiene libertad de acción en el mercado del gran consumo, de los 2.500 grandes actores de la economía peruana? Sí, a ver, el problema de la energía solar y eólica, pero sobre todo la solar, es de que funciona de día, digamos. Entonces, la potencia firme, ¿no? La potencia firme. Y, lamentablemente, los proyectos de ley que trataron de promover estas energías no fueron aprobados en el Congreso. Fue una iniciativa de Alberto de Belaúnde en el 2021, sí. Y que se trabajó de manera coordinada con el Ministerio, no pasaron, y eso ha hecho que nos estemos retrasando en el cambio de la matriz energética. Ahora bien, yo creo que siendo muy importante la eólica y la solar, también tienen un límite. El límite dicen que está alrededor del 20%, de repente un poco más. Entonces, con el... ¿Qué tipo de límite? ¿A qué límite te refieres? La red no aguanta energías intermitentes ilimitadas. Ajá. Tiene que crecer mucho la red eléctrica para que pueda recibir más energías. Todavía estamos lejos del límite. Estamos en 6-7% y probablemente vamos a llegar con la iniciativa privada hasta el 10%. O sea, pronto. Y tenemos un 10% más para crecer. Pero cuando el Perú entre en serio a la electromovilidad, que todavía no ha entrado, vamos a empezar a dejar de consumir petróleo y a consumir más electricidad. Es decir, la electricidad no solo va a ser necesaria para el crecimiento económico y para las nuevas minas, sino va a ser necesaria para sustituir parte del consumo de combustibles fósiles que tenemos hoy, por ejemplo, en el parque automotor. Miguel. Estás hablando de almacenamiento de energía, Jaime. Sí, almacenar la energía solar para que en la noche también opere y así no tener el tope del 20%. Están trabajando los científicos en el mundo para lograr que este almacenamiento sea
cada vez mayor. Miguel, estamos hablando de sostenibilidad minera. Hagamos un alto en este tema y te quiero preguntar, aparte de las energías renovables y estas cosas interesantes, importantes de las que estamos hablando, y el Perú tiene viento, y el Perú tiene el sol, y creo que tenemos un enorme futuro por delante en renovables, eólicas, solares, etcétera. En minería la sostenibilidad no solo es energías. En minería los elementos de la sostenibilidad son otras cosas. Coméntanos por favor un poquito, ¿cuáles son estos elementos, estos factores que construyen la sostenibilidad en minería? Bueno, yo creo que ahí hay otros elementos aparte de las energías, ¿no? Y está el tema del agua, ¿no? Yo creo que lo que apunta a la minería es a tratar de usar la menos agua posible en el proceso, y la que se use se recircula al 100%, ¿no? Y por ejemplo, esos también hay temas que tienen que ver con economía circular, ¿no? O sea, yo creo que la sostenibilidad pasa por un tema de cambio de paradigma en torno a los procesos que hacen las industrias, ¿no? Y es algo que ya está instalándose en el mundo y tienen que ir avanzando, y para eso se necesita mucha investigación. Chile, por ejemplo, está destinando presupuestos en el sector público para que se investigue cómo hacer los procesos industriales de todos los sectores, incluido la minería, más circulares, ¿no? Y eso pasa porque la economía circular no es solamente reciclar, es reducir, es reprocesar, es tratar de usar lo menos posible los componentes para la operación. Y en el caso de la minería, incluso se habla hasta de tener una minería que no tenga relaves, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Eso se está estudiando para que cada vez sean menos los relaves que se obtengan del proceso, ¿no? Incluso el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Se trae el agua de mar, se quita la sal y se procesa en las plantas. Bueno, en Chile ya hay una planta, y creo que en otras partes del mundo también, que procesan los minerales con agua de mar. O sea, ya no necesitas sacarle la sal. Ni siquiera la desalinizas, la usas directamente en el proceso. Eso hay que hacer unos componentes, hay que mejorar unos componentes en las plantas, pero se puede hacer. Entonces, lo que invita el ICMM, por ejemplo, es a que se sigan investigando en cómo reformular el proceso, cómo hacerlo cada vez más amigable con el ambiente y cada vez con menos impacto. Eso demanda mucha inversión, eso demanda mucha dedicación e investigación, y que yo creo que, por ejemplo, como hace Chile y otros países, debería invertirse en investigación para hacer que la minería realmente llegue a ser reduzca el impacto, ¿no? Obviamente, si hablamos de economía circular, la minería no es donde se tiene que atacar para hacer un procesos industriales circulares. Hay otras actividades que podrían mejorar mejor y con más impacto, pero la minería de por sí es una actividad grande que genera muchos recursos, que tiene impactos en la sociedad, y alentar esa investigación y hacer la economía circular ayudaría mucho, ¿no? ¿Y qué hay de lo social? Es un elemento de la sostenibilidad, sin duda, si no me equivoco. Es ambiente social y gobernanza. Y gobernanza. ¿Qué tenemos con lo social, Jaime? A ver, yo creo que la minería tiene que plantearse el reto de transformar su entorno social. No solamente contentarse con ser un buen vecino. No solamente contentarse con controlar sus impactos, sino tiene que sumarse y comprometerse al desarrollo territorial. Si no, diálogo con el territorio. Si no, claro, volvemos al diálogo. Digamos, la población no va a estar contenta con los alcaldes que tiene, que van a seguir siendo parecidos a los que tenemos ahora, y con los gobernadores regionales que tiene. Y la minería puede aportar sus equipos técnicos, su conocimiento, para fortalecer una gestión multiactor en el territorio, y para escoger algunos temas como suyos y no simplemente como hechos de la naturaleza.
¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la desnutrición crónica infantil no es un hecho de la naturaleza. Es una desgracia que nosotros mismos provocamos porque no tenemos políticas bien diseñadas para evitarlo. La anemia tampoco es un hecho de la naturaleza. Que el agua potable no llegue a las zonas rurales o que llegue unas pocas horas un agua entubada tampoco es un hecho de la naturaleza. Son cosas que se pueden corregir. Y si la empresa no se compromete para ayudar a las autoridades y a la sociedad civil a corregir esos problemas, entonces no vamos a tener desarrollo. Lo que vamos a tener es operaciones mineras dentro de un mar de subdesarrollo. Y en eso Chile sí nos ha dado lección, digamos, porque ellos tienen agua potable para toda su población, no tienen problemas de desnutrición infantil ni tienen problemas de anemia. Pedro, adelante. Sí, es cierto lo que han dicho, parece muy importante, pero no están mencionando que la minería formal en el Perú está en jaque, ¿no? El hecho de que el 20% del oro tenga la mano del pirata, la mano del que no respeta las reglas esenciales, no paga impuestos, no respeta el medio ambiente, hay que hacer cuestión de Estado, hay que tomar medidas o vamos a dejarnos rendir frente al Perú ilegal que está detrás de la minería ilegal. ¿Qué tan grave es esta amenaza? A los dos amigos exministros les hago esta pregunta porque hay que distinguir claramente la minería que cumple, la minería que ejecuta buenas prácticas de la otra. Sí, yo voy a dejar que Miguel complete, pero quiero darte el dato. Yo justo hice antes el cálculo antes de venir al programa. Y si uno cuenta lo que declaran las empresas formales en el Estamín, en la base de datos del Ministerio de Energía y Minas, la minería informal e ilegal ya no es el 20%, ahora es el 41%. No puede ser. Así es. No, así es. 41% de la producción de oro es ilegal, informal. Es ilegal. O sea, si tú miras lo que el Perú exporta, no estamos contando lo que se pueden llevar a Bolivia, que siempre le echan la culpa a Bolivia. El contrabando, sí. No, lo que exporta el Perú. El Perú en el 2023 exportó 10.900 millones de dólares en oro. De esos 10.900 millones de dólares en oro, 6.400 son legales. Se explica por lo que produjeron las minas que declararon en el Ministerio de Energía y Minas. Y 4.500 son ilegales. 41%. Y eso es 41%. Entonces, ese problema ha crecido mucho y se han empoderado de tal manera que ahora pueden conseguir sacarse una ley en un día. ¿Ah? ¿Sacarla hacerlo, o derogarla? O derogarla en un día. Entonces, sí tenemos un grave problema. Poderosa es la mina más afectada actualmente, pero es un problema que atraviesa todo el sector. Y lamentablemente, aunque hay una voluntad del gobierno de ayudar en esto, todavía la respuesta es muy imperfecta. ¿Tú cómo lo ves este tema, Miguel? Porque es serio y dramático casi. Sí, yo creo que es muy crítico y coincido con Pedro en que no podemos hablar de una minería sostenible, verde, si es que la minería ilegal sigue creciendo, ¿no? Y acá yo creo que lo mejor es justamente seguir las iniciativas, no inventar la rueda, sino continuar las iniciativas que se han trabajado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya se olvidaron de que hay una política de la MAPE que fue aprobada en marzo del 2021 o 22, ¿no? Y que debería haber avanzado con algunas iniciativas. Nos olvidamos de eso y cuando pasa lo que pasó en Poderosa en diciembre, ahí recién exigimos que este tema se vea y queremos que se elimine el reinfo, juntamos a los artesanales con los ilegales, no hacemos el distingo y no profundizamos, ¿no? Y por un dato, ¿no? El presupuesto del gobierno central para combatir la minería ilegal para este año se ha reducido, ¿no? En el 2019 era más o menos como el 0.8%, ahora es el 0.5%, ¿no? Y entonces
¿De qué estamos hablando? Yo creo que lo que demanda es lo mismo que se demanda para lo que comentó Jaime con respecto a cómo promover una minería que ayude a su entorno, tiene que estar de la mano con el desarrollo territorial. Pero la minería ilegal se tiene que combatir también entre todos los actores. Yo no entiendo por qué se crea una comisión de alto nivel, se ha designado un alto comisionado y hasta ahora no hay un diálogo con los mineros, las asociaciones mineras artesanales, con las empresas mineras formales, para definir un plan de acción corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué no? Esto es un tema que debería hasta la presidenta asumirlo y decir, señores, como gobierno vamos a poner este fondo para combatir este flagelo, e invitar al sector privado para que se una, invitar a los países y a las embajadas. Es obviamente, como se hizo en la época del gobierno Vizcarra, se hizo un presupuesto para el tema del Plan Mercurio en Madre de Dios, que se demoró en iniciarse porque se tenía que conseguir los fondos y duró más de 6 meses, pero después no ha habido presupuesto para continuar. Entonces, esto no es un tema de sí, hay que hacerlo, acá está la plata, ponemos al ejército y después de 3-4 meses se acaba. El ejército se va y los ilegales regresan. Para mantener el ejército es un montón de plata, pero lo que hay que hacer es ser fuertes, ser consecuentes, ser enérgicos, pero en paralelo promover una minería, una MAPE responsable. Ya hay información del Ministerio de Energía y Minas, hay un informe que hizo la sociedad, que lo hizo el consultor Dante Vera, que el 2.5 del PBI se pierde con la minería ilegal. Pero, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Energía y Minas, si se formalizara los mineros artesanales, tendrías 1.6 de PBI adicional. Podrías dar trabajo a 300.000 a 500.000 personas. El sector minero formal da trabajo en su mejor momento 250.000 personas. Así Entonces, es. la minería artesanal debería ser ese motor que haga que mejore la economía del Perú, y debería ser esa economía formalizada que ayuda al desarrollo y a la formalización del Perú. Entonces, yo siempre veo los problemas como oportunidades. Eso es lo que hay que trabajar. Y no se trata solamente de que la culpa la tiene el Estado, que el Estado tiene que hacerlo, y yo espero a que lo haga. Yo creo que acá hay que trabajar entre todos, ¿no? A propósito de eso, y antes de darle el paso a Pedro y su siguiente pregunta, Jaime, a ver, los economistas, con respecto a este flujo de dinero ilegal, informal, que no pagan tributos, etcétera, etcétera, y que el Perú pierde, pero eso es un poco un mito. Y aquí vamos a tocar un tema que puede ser éticamente discutible, un poco difícil de abordar. Un ilegal, un informal, obtiene sus recursos y obtiene su dinero de la manera como lo hace, contra la ley, y eso está muy mal, pero sin embargo ese dinero lo retorna al flujo, porque se va a construir una casa, porque va a comprar maquinaria, porque va a gastar, porque va a invertir aquí y allá, alimentando la economía informal, sin duda alguna. Pero esos recursos, esto es un tema más económico, estos recursos obtenidos de esta manera, lamentable, retornan al ciclo económico. ¿Cómo ves eso? Esta discusión de que, oye, realmente se pierde, es un dinero que se esfuma porque lo tiene un ilegal, porque lo tiene un informal, o en realidad no se esfuma, en realidad retorna con inversiones y con edificios de 5 pisos en Bambamarca, 300 edificios de 5 pisos en Bambamarca. Entonces, ¿cómo ves este paralelismo entre una economía informal que crece a su ritmo y a su velocidad y con su lógica, pero que también ayuda, es decir, genera demanda? Es complejo el tema, sí, pero es un tema importante. Mira, para eso los economistas inventaron el término externalidades negativas. A ver, explícanos un poco. Entonces, en el caso de la minería ilegal, informal, las dos, pero peor es la ilegal, por supuesto, las externalidades negativas son muy altas. Es decir, si bien hay actividad económica, como tú dices, y esa actividad económica va a entrar al sistema como
los 100 soles del informal se van a... al pan, al azúcar, al arroz, sí, etcétera. Se van a gastar como si fueran los 100 soles del formal. Así que es. La gente lo necesita. Ese es el punto. Pero las externalidades negativas son altas. ¿Y por qué son altas? Porque el ilegal se mete en una concesión que no es suya. Y entonces puede frustrar el desarrollo de un proyecto minero formal. No paga impuestos y encima contamina el agua, destruye los ríos en el caso de la selva y prostituye a las mujeres porque alrededor de estas economías ilegales se llena de Estos lugares negocios de mar vivir, ¿no? Entonces las externalidades negativas son muy altas. Por eso es que una economía, igual que la economía cocalera en narcotráfico, Igual. los 100 soles del narcotráfico van a ser tan buenos como los de el que los ganó honradamente trabajando su chacra para sembrar café. Pero las externalidades negativas del consumo de drogas y la violencia que trae el narcotráfico hacen de que se justifique que el Estado trate de ordenar eso o de suprimirlo. Ya, este es un punto importante. Pedro, adelante. Sí, Jaime y Miguel, es bien importante el tema que están tratando. Lamentablemente, ahora estoy sintiendo las limitaciones que sienten nuestros compatriotas en regiones cuando tratan de que Lima los oiga. Siempre hay problemas de conectividad. Y bueno, la pregunta de fondo es, ¿no hemos fallado como Estado en la trazabilidad? Es decir, ¿de qué vale que la Fuerza Armada y la Policía Nacional pongan orden unas cuantas semanas si el Estado no acompaña este proceso con el monitoreo de cada metro cuadrado del territorio nacional para saber cuántos camiones ingresan, cuántos camiones salen, si están pagando impuestos, si están siguiendo el proceso de cumplimiento de pautas ambientales? Si lográramos ya no hablar de formalización, sino hablar de trazabilidad, haciendo que el que en serio apuesta por formalizarse siga un protocolo que le permita que su oro se convierta en oro limpio, porque empieza a cumplir las reglas de juego, y de la mano hay un control real de lo que está pasando con el satélite que tenemos en Pucusana, drones y un control que hace que nadie pueda doblarle la mano al satélite. El problema del Perú no es un problema de falta de trazabilidad, de monitorear lo que se hace y no se hace en el territorio nacional. Sí, definitivamente. Yo creo que eso es un tema que hay que trabajar. Para eso se necesitan recursos. Yo creo que el Perú tiene un satélite, por ejemplo, y se podría usar ese satélite para tener esa información. Pero yo vuelvo a lo que dije, ¿no? O sea, esto necesitamos hacer un plan de corto, mediano y largo plazo con un presupuesto. No es bueno que el gobierno reduzca el presupuesto para combatir la minería ilegal. Por el contrario, hay que incrementarlo, pero con un plan, ¿no? E invitar a otros países. Yo estoy seguro que Estados Unidos y otros países van a poder aportar si es que ven algo concreto, ¿no? Y igual pasa con el sector minero, con las empresas mineras formales. No, en el mundo se está dando la experiencia de que las empresas mineras formales, para justamente ser sostenibles, están ayudando a la formalización de los mineros artesanales y combatiendo la minería ilegal. Yo creo que a mayor formalización, la minería ilegal no va a desaparecer nunca, porque el precio del oro está altísimo, pero se va a reducir o se va a tratar de pasar desapercibido, ¿no? Ahora, lamentablemente, cuando entró el gobierno de Pedro Castillo, sintieron de que podían hacer lo que querían y ahora están con una fuerza increíble, ¿no? Entonces, desproporcionada. Entonces yo creo, aparte que también se están uniendo con economías criminales, con otras bandas internacionales que están en toda Sudamérica. Ha habido una presentación importante de cómo está la minería ilegal en Sudamérica y la situación es terrible, ¿no? No es solo Perú. No es solo Perú, pero justamente yo creo que lo que deberíamos hacer es hacer una cruzada, ¿no? Y ahí el sector, o sea, en otras palabras, si hablan de desarrollo territorial, tiene que incluir promover una minería artesanal. Con eso, lo que vas a lograr es que la minería ilegal se va a reducir, ¿no? Es penoso y es frustrante ver lo que pasa en el Congreso, ¿no? O sea, el gobierno promulga una ley
para que en 90 días se automáticamente salgan del reinfo. La 1607. Y el Congreso la derogó. deroga, pero el Ejecutivo no insiste. Entonces estamos frente a un gobierno con poca legitimidad que no tiene las agallas de proponer iniciativas. Hacer la pelea. Y yo creo que acá también el sector privado no puede quedarse en el balcón mirando cómo se destruye el país, ¿no? Yo creo que debería proponer hacer, ¿por qué no marchas? Pero si no, también, ¿por qué no memoriales? Y pedir que esto se vea con profundidad y con atención, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Miguel? Jaime. Bueno, yo creo de que hay que dar la batalla y que la trazabilidad es muy importante, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que somos un país sui generis, donde se pierden fusiles, granadas y balas, y resulta que años después descubren quién los perdió, pero no es que los descubren a la semana siguiente, no. Años después descubren quién fue el que tenía cargos esos fusiles, granadas y balas. Entonces, tenemos que hacer que la formalidad de los mineros que pueden formalizarse, que no están en lugares prohibidos ni metidos en concesiones y sin autorización, puedan ejercer dignamente su trabajo. Y por eso hay que cambiar un enfoque legalista que ha primado por un enfoque más de acompañamiento y asistencia técnica de aquellos mineros informales que sí lograron inscribirse en el Reinfo y que sí están en lugares permitidos o que ya tienen convenios con los dueños de la concesión. Así es. Hay una iniciativa, por ejemplo, en la Universidad de Oxford con la Universidad del Pacífico que acaban de publicar un informe. Han analizado los más de 20 años de la formalización minera y bueno, determinan que es un fracaso, lamentablemente, pero proponen cosas interesantes, ¿no? Hacer un proceso diferente, porque hay un proceso ordinario y hay un proceso extraordinario, que es el proceso del Reinfo. Proponen hacer un proceso intermedio y también, por ejemplo, proponen crear un espacio de diálogo que haga posible que la MAPE se enfoque a hacer una MAPE enfocada en los ODS, ¿no? Yo creo que ahí no es blanco o negro este tema. Hay una situación en la cual se puede promover, y lo vuelvo a decir, o sea, si se promueve una MAPE, podríamos generar más puestos de trabajo, podríamos generar 1.5 del PBI y podríamos hacer que el país pueda mejorar. Definitivamente estamos en una situación crítica, ¿no? Por un precio del oro tan alto, va a ser muy difícil que la minería ilegal desaparezca, ¿no? Entonces acá tenemos que unir fuerzas, tenemos que tener un plan, recursos y aprender de cómo lo hacen otros países y también, como dice muy bien Pedro, trabajar en el tema de la trazabilidad, ¿no? Sí, a ver, ¿cuáles son las 3 cosas que abordarías, Jaime, de manera inmediata en el tema de la minería peruana, en cualquiera de sus estratos, grande, mediana y pequeña? ¿Cuáles son los 3 temas críticos que abordarías inmediatamente, los que mueven la aguja? A ver, yo creo que el control de la minería ilegal es uno, el desarrollo territorial es otro, y los permisos son un tercer punto que vale la pena meterle el diente, porque los permisos están retrasando mucho la actividad minera. 240, 230, es una cosa así. Recuerdo cuando estaba de director general de promoción minera, venía un inversionista y me decía: yo en el Perú me demoro 2 años para explorar, en Chile lo hago en 6 meses. ¿Dónde quiere que me vaya? Y Miguel, ¿cómo lo ves tú? 3 cosas que mueven la aguja en la minería que abordarías tú ipso facto. Los mismos temas, pero yo empezaría por un diálogo, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que el ministro Rómulo Mucho está haciendo todo un esfuerzo, él conoce mucho el sector, pero en mi opinión lo que falta es promover un diálogo multiactor, incluso para mejorar los temas de permisos,
para que no sean criticados cuando se publiquen, debería pasar por un proceso de diálogo multiactor, ¿no? Y los tres temas que ha mencionado Jaime me parecen cruciales. Control de la minería ilegal, desarrollo territorial y permisología. En el caso del desarrollo territorial, no sé si ustedes saben, pero hay un libro del Instituto de Ingeniería de Minas, que es Desarrollo Territorial y Minería. Ha sido elaborado por 4 personas que conocen muy bien el sector, y creo que es una guía para promover esto, ¿no? Ellos al final plantean, entre varias cosas, hacer una política de desarrollo territorial y una política de diálogo. Yo creo que eso es lo que ahorita el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas debería promover inmediatamente, ¿no? Una política de desarrollo territorial poniendo al centro, no la minería, sino al centro el desarrollo territorial. Incluso en este libro se plantea cosas innovadoras como que el área de influencia directa e indirecta tiene que ser diferente, tiene que incluir, tiene que ser no más círculos amplio. Concéntricos. Exactamente, y tiene que incluir las cuencas y justamente el desarrollo del territorio. El agua, ¿no es cierto? El agua, y poniendo al centro el desarrollo del territorio. La minería tiene que ser una actividad que ayude al desarrollo, no la minería al centro y que el resto gire en torno a la minería. Eso no debe pasar. Pedro, adelante. Sí, mi última pregunta para Miguel y Jaime. No sé si han leído un texto académico que a mí me ha sorprendido, que tiene el sello de un centro académico sudamericano que se llama Manual Antiminero. Mi pregunta es, ¿qué pierde el Perú si no aprovecha sus recursos minerales? Porque me ha llamado la atención que haya un esfuerzo académico para haber organizado un texto que están difundiendo en redes y que me hace ver que a veces los peruanos trabajamos disparándonos a los pies, pero yo quisiera escuchar las razones de fondo que hacen que el Perú tenga que poner en valor su recurso minero para ayudar al desarrollo humano. Pero yo quisiera conocer la opinión de ustedes como exministros de Estado. Sí, mira, yo te diría que si el Perú le hace la guerra a su minería y no la aprovecha, va a ser la nueva Venezuela de América del Sur. Porque Venezuela tiene tanto petróleo como Arabia Saudita. Y mira cómo viven en Arabia Saudita y mira cómo viven en Venezuela. Eso pasa cuando un país quiere vivir de espaldas a sus recursos naturales. En el caso de Venezuela no porque tengan nada contra el petróleo, sino porque no quieren desarrollar, darle paso a la empresa privada para que desarrolle sus recursos petrolíferos. En el caso nuestro nos pasaría eso, nos empobreceríamos mucho como país. Yo creo que justamente si hay esta, no he leído no he visto lo que tú comentas, Pedro, pero yo supongo que está sobre la base de que si la minería se desarrolla y genera ingresos, impuestos que se trasladan al gobierno central y después se transfieren a las regiones y a las municipalidades en canon, y los alcaldes no tienen la capacidad técnica para transformarlo en desarrollo, probablemente haya grupos de personas peruanos que digan, yo no quiero la minería, ¿no? Y si a eso le añades que hay empresas mineras que lamentablemente hay los ilegales y también lamentablemente las formales que a veces cometen problemas ambientales y generan que se contaminen los ríos, ¿para qué voy a querer una minería, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma, en mi opinión, de combatir las ideas que dicen de que no a la minería es dialogando y es promoviendo cómo queremos que sea la minería en el país. Eso fue lo que se hizo en Rimay. Hubo un diálogo con los que se oponían a la minería y se definió, yo quiero una minería así, al 2030. Y la idea es trabajar hacia eso. Y entonces yo creo que acá el desafío es enorme. Yo creo que tenemos nuevamente una oportunidad de oro porque el cambio de la matriz energética que se está dando en el mundo está generando una demanda enorme de minerales. Cobre, ¿no? Especialmente cobre, y el Perú, de su cartera, el 75% es de cobre. Y esto es la primera capa. Como dice muy bien Roque Benavides, falta explorar hacia adentro, y es seguro que hacia adentro haya mucho más mineral y cobre. Pero la idea no es que por el cambio climático, por el cambio de la matriz energética, saquemos el mineral como sea. Yo creo que el desafío
y a mí me da cierta, un poco de cólera cuando dicen, oye, no te das cuenta, le dicen a los comuneros, la riqueza que tiene tu región, déjalos que lo extraigan. Yo creo que eso es un poco menospreciar a la gente. Lo que hay que hacer es sacarlo de la mejor forma, pero que genere un desarrollo. La gran pregunta es, ¿quién hace eso, ¿no? ¿El Estado? Si las empresas siguen esperando que el Estado lo haga, yo creo que ya pasaron más de 30 años o más y no pasa nada. La idea es hacerlo en conjunto. Y ahí es donde entra el tema de valor compartido, que es ayudar a resolver las necesidades, pero que genere un valor para la empresa. No se trata de filantropía, se trata de generar un negocio, ver estas necesidades como una oportunidad de generar negocios. Valor compartido. Exacto. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer. Yo creo que el desafío es no caer en lo que dice Jaime, que puede ser que terminemos como Venezuela, pero frente a eso, si seguimos poniéndonos cada uno en una esquina y diciendo tú eres antiminero, o tú eres caviar, o tú no sirves, tú no entiendes, y déjame operar, vamos a ir a una Venezuela. Pero si nos sentamos a dialogar y decimos cómo debemos hacer, quién debe hacer qué, y cómo resolver las necesidades, y después cómo generar bienestar, vamos a generar una economía diferente como Australia, como Canadá, como Chile. Ahora, debe haber honestidad en el diálogo en todas las partes, ¿no? Sí, claro. Porque de eso también carecemos un poco. Exacto, ¿no? debe Estas haber agendas empatía. secretas, Exacto. estas segundas ideas, estas medias verdades a medias, donde al final muchas veces acaba siendo pues una extorsión a las empresas para que desarrollen un proyecto, claro. Y las empresas a veces no cumplen lo que ofrecen. Entonces exacto, ahí tenemos los problemas. Por ejemplo, yo creo que tenemos un tema ahí directo para tirar el penal, que es Tía María. ¿Por qué no se hace un diálogo como se hizo en Quellaveco, que duró 1 año y medio, y después de ese diálogo multiactor se concluyó que el proyecto Quellaveco se podía hacer? Y no se hizo inmediatamente por temas económicos y financieros, si no se hubiera hecho inmediatamente. Tía María... ¿No lo ha hecho? Tía María podría hacerse eso. Pero no lo ha hecho. Bueno, el mensaje de la empresa minera es que está dispuesto a tratar del diálogo. El gobierno no sé qué espera para convocar el diálogo, entonces ahí está como el gran bonetón, ¿no? A ver, quizá una última pregunta, porque el tiempo siempre avanza, pero a ver, Miguel, has mencionado algo y le quiero plantear a los dos la inquietud. Has mencionado de una oportunidad, en algún momento acabas de decir hace unos minuto y medio, una oportunidad de oro, una oportunidad de lujo, una oportunidad verdadera para el desarrollo, etcétera, etcétera. El megapuerto de Chancay. El megapuerto de Chancay es probablemente una de las oportunidades más sustanciales que tiene el Perú de los próximos años para desarrollar multivariable y multitemáticamente su desarrollo. Pero sin embargo el megapuerto del Chancay no es minero. Es un puerto pensado para exportación e importación y movimiento de contenedores. No es un puerto con terminal minera. Entonces, como una realidad, una nueva realidad, como un megapuerto de Chancay con las posibilidades, las capacidades, las articulaciones que esperamos realmente active, promueva, dinamice, puede al mismo tiempo ser un elemento también catalizador, promotor de la minería o viceversa. ¿Cómo ven ustedes esa articulación minería con este fenómeno brutal y esta oportunidad gigantesca que se nos presenta con el megapuerto de Chancay? ¿Cómo lo ves, Jaime? Mira, yo creo de que no debe ser tan complicado para el puerto de Chancay más adelante incorporar a la minería dentro de sus opciones. Ahí está Volcan, es un accionista. Además, Volcan es un accionista y además es salida directa de todo lo que es la minería del centro del Perú, que ha sido siempre tan rica y tan longeva. Es una minería de más de 100 años, donde las minas tienen 100 años y siguen produciendo hasta ahora. Las del centro del Perú. Las del centro del Perú. Uh-huh. Entonces, yo creo que
que habría que conversar más con ellos y ver qué están pensando al respecto. Por otro lado, tenemos el caso de Marcona, el otro puerto que han pedido, porque ahí sí hay mineral de hierro que necesita, digamos, mucho volumen, mover mucho volumen, y va a necesitar un gran puerto. Y no lo tenemos. Y bueno, y se supone que ha salido en Proinversión la oferta de una empresa china, creo que es la que ha ofrecido construir el puerto, que va a servir para sacar sus minerales, pero también puede sacar otros minerales. De otras minas. De otras zonas, ¿no? Y ahí viene el tema de que los puertos son muy importantes, pero si no están bien comunicados con el interior del país, no le sacamos todo el provecho. El provecho que deberíamos, ¿no? Y ahí vienen las posibilidades de ampliar la red ferroviaria en algunos lugares, o el uso de mineroductos en otros lugares. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Sí, yo creo que es una oportunidad, ¿no? El puerto de Chancay es un puerto estratégico, es la salida de todo lo de Sudamérica para Asia. Y yo creo que la empresa COSCO con Volcan están haciendo también un esfuerzo de hacer un desarrollo de Chancay, ¿no? Pero ahí justamente el tema de desarrollo... Hay una facultad delegada para Chancay, sí, justamente. El tema de que hablamos del desarrollo territorial no es solamente para minería, sino es para todas las industrias. Y cuando hay un puerto de ese tamaño, yo estoy seguro que la empresa COSCO va, conjuntamente con las autoridades y por qué no con el gobierno nacional, ver cómo poder promover el desarrollo territorial, porque va a generar una actividad económica enorme, ¿no? Entonces yo coincido con Jaime, al comienzo no va a ser minero, pero más adelante seguro que sí, ¿no? Y por otro lado también el puerto del Callao ya estaba llenándose mucho, y esto va a ayudar a aligerar la carga, ¿no? Y definitivamente es una posibilidad de inversión y de desarrollo de la economía del norte del país y de toda Sudamérica, lo del puerto de Chancay. Yo creo que impresionante. Impresionante, sí. Muy bien. Pedro, ¿alguna última pregunta? ¿Se nos acaba el tiempo? No, decir que muchas gracias, amigos. Ya habrá oportunidad de estar personalmente, y creo que hay grandes retos. Solamente pedirles sus últimas palabras sobre el diálogo sincero, honesto. ¿Tiene que convocar a todos o tiene que distinguir en solamente aquellas personas que se acercan a una posición de equilibrio? Porque el país está muy polarizado, el diálogo no es fácil. Quisiera una pregunta, que nos contesten la pregunta sobre cómo hacer que la gente dialogue si el país está tan polarizado. Sí. Jaime. Bueno, mira, la polarización no le hace nada bien al Perú. El Perú es un país muy complejo. Es un país que todavía no está integrado. Es un país que tiene muchas culturas en su interior. Y si no aprendemos a respetarnos y a querernos entre nosotros, no vamos a poder desarrollarnos. Sí, yo coincido. Es importante el diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo con empatía, con buena fe, con respeto. Yo lo único que podría citar es el ejemplo que se da en el grupo de diálogo de desarrollo y minería que tiene más de 20 años, que justamente salió producto de los conflictos mineros que habían. Empezó tratando de llegar a entendimientos en Moquegua, en Hilo, y después ha trabajado en Antamina, y ahora hay presencia en todo el Perú. Es un grupo que creo que es un ejemplo de perseverancia, de poner al centro el diálogo, ¿no? A la persona. Y entonces, producto de este grupo, por ejemplo, salió la iniciativa de monitoreo ambiental participativo, que incluye a las comunidades y que ahora ya es un estándar. Es un estándar, y el ministerio ya lo asumió como una práctica. Entonces, tenemos también lo que pasó después de lo que sucedió con Fujimori en el 2000, vino la OEA y generó un diálogo, y ahí salió el acuerdo nacional. Yo creo, sinceramente, que debemos poner al centro eso, ¿no? El construir confianza, el escucharnos. Yo no veo otra forma en la cual podamos salir de esta crisis política si es que no nos sentamos todos con la actitud de nadie tiene la verdad, sino que la verdad está entre todos nosotros. Y promover eso, ¿no?
Es difícil que hayan industrias sostenibles y positivas si la política no está bien, ¿no? Entonces, tenemos que generar ese diálogo y también eso alienta a una sostenibilidad, alienta a la creación de valor compartido, alienta a poner al centro el desarrollo, ¿no? Entonces, no va a haber desarrollo territorial, no va a haber minería si es que no construimos un diálogo sincero, profundo y con buena fe, ¿no? Buen punto. Muchísimas gracias a los ex ministros de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui y Jaime Gálvez. Ha sido un lujo tenerlos en Integrando Perú. Muchísimas gracias por atender la invitación. Felicitaciones porque dominan no solamente los temas principales, sino también temas de detalle vinculados, por ejemplo, con la pequeña minería y minería artesanal, que son temas bastante específicos, pero ustedes tienen un amplio conocimiento sobre esto también. Muy bien, amigos de Integrando Perú, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.